no sé a quién se le ocurre ponerse a grabar a las 3 de la tarde en plena ola de calor aquí en este país. A mí, sí, a mí, pero es que no tengo otra hora para grabar. Hola nubecillas y bienvenidos de nuevo a Nube de Palabras. Lo primero de todo, siento que esta semana no haya dos vídeos. Os dije que iba a retomar este calendario lunes y jueves, pero bueno, he tenido una última semana, unos últimos días un tanto turbios, un poco turbulentos, y digamos que no he encontrado el momento ni las ganas tampoco de editar, ni de grabar, ni de hacer nada. Así que esta semana solo vais a tener un vídeo, que es este de aquí, y que yo creo que os va a gustar mucho porque me lo habéis pedido muchísimo. Hoy me gustaría daros algunos pequeños consejos para que podáis empezar a leer en inglés, muchos basados en mi experiencia y otros que, bueno, a lo mejor no los he llevado yo a cabo, pero más o menos sí los he comentado con otras personas, así que he hecho, bueno, un poco de pupurrí de muchas cosas y os he traído unos cuantos consejos. Si creéis que podéis añadir o matizar algo de lo que yo diga en este vídeo, sabéis que tenéis los comentarios para hacerlo. Así las personas que vean el vídeo después, pues se pueden beneficiar tanto de lo que yo diga aquí como lo que dejéis en los comentarios. Evidentemente cada uno es un mundo, las experiencias son todas muy dispares, entonces a lo mejor algo que me ha servido a mí no os ha servido a vosotros o no os sirve a vosotros y podéis matizarlo, así que todo lo que queráis decir en base a estos comentarios, pues lo podéis hacer en los comentarios del vídeo. Ahora sí que sí, empezamos. Mi primer consejo sería tener un nivel bien de inglés. Vale, creo que muchos me vais a decir, esto es de perogrullo, y es muy obvio y es muy evidente, pero es que muchas veces nos pasa, yo creo, sobre todo a las personas como yo que somos un poco más inquietas y a veces más impacientes, que queremos correr antes que gatear, entonces no se puede. No hace falta que tengáis un nivel intermedio altísimo, no, para nada, pero que os veáis, que os podéis manejar y que tenéis un conocimiento bien del idioma. Si no sabéis muy bien de qué pie cojeáis, siempre podéis acudir a los profesores, a alguna persona que conozcáis que tenga mejor nivel de inglés y que, digamos, sepa más o menos de qué pie cojeáis, para que os pueda decir, ah, pues mira, sí, bien, vas bien, o no, practica un poco más y ya puedes empezar a leer. Además, también aquí ya sé que hay otra controversia, que es la de que no todo el mundo puede pagarse cursos de inglés. No hace falta si no necesitáis un examen concreto, digamos, para, yo que sé, graduaros en la universidad, por ejemplo, no necesitéis apuntaros a academias muy caras, simplemente que tengan buenas referencias y que vosotros sepáis que tengan un método de estudio, un método de enseñanza, perdón, adecuado y que os pueda resultar útil. Conocimientos de inglés, si lo que tenéis lo habéis olvidado o que simplemente siempre se os ha dado muy mal y queréis reforzarlo y animaros un poco más al idioma. Yo desde luego os animo muchísimo a que lo practiquéis, a que lo estudiéis y a que intentéis manejaros, aunque sea con lo básico, con lo suficiente para apañaros en una conversación normal. Mi segundo consejo es leer adaptaciones según el nivel que tengáis. Hay muchos libros, muchas editoriales que realizan colecciones de libros adaptados por niveles, desde el nivel más básico hasta el nivel más avanzado. Yo recomiendo que si no sabéis por dónde empezar, empecéis por ahí. Los libros están adaptados a vuestro nivel, al nivel en el que os encontréis, con un vocabulario acorde a lo que se supone que más o menos tenéis que conocer para ese nivel, y que además luego suelen tener actividades, ejercicios, CDs y demás que pueden acompañar al libro y que además de leer y enteraros de la historia, pues los podéis utilizar para afianzar conocimientos del inglés, también un poco testear vuestra comprensión lectora y demás, así que yo os animo mucho a que leáis este tipo de libros, sobre todo si no sabéis por dónde empezar. Todas las editoriales que publican libros para aprender inglés y demás tienen este tipo de adaptaciones. Por ejemplo, así la editorial que más se me ocurre ahora es Oxford, que tiene un montón de libros. Mi tercer consejo sería para aquellos que ya os desenvolváis más en el idioma o que queráis directamente pasar, o ya hayáis probado adaptaciones y queréis pasar a libros, digamos, completos. Mi consejo es, por tanto, que releáis libros que ya habéis leído en español. Vamos a ver, cuando empiezas a leer en otro idioma que no es el tuyo, te frustras mucho porque tienes que estar muy pendiente de buscar palabras, del diccionario y demás. Entonces, si lees una historia que ya sabes por dónde va a costar menos entender, ¿no?, en las palabras que a lo mejor no se sepan y que hay que sacarlas por el contexto. Entonces, yo creo que si ya tenemos una base de qué es la historia, qué es lo que sucede, sabemos lo que va a pasar, cómo va a acabar, creo que es un ejercicio muy bueno, que facilita mucho las cosas porque
no tenemos que estar pendientes de muchas cosas a la vez. Que imaginarnos los lugares, aprender el nuevo vocabulario, entender las cosas por contexto, enterarnos de la historia, enterarnos de por qué esta hora dice esto cuando antes ha dicho el otro y dices, ya me he perdido algo del medio. No, porque ya sabes la historia, entonces ya te puedes centrar en aprender el inglés o decir, anda, mira, esa estructura yo sé que la he dado en clase o cualquier cosa. Entonces es más fácil, yo creo, realizar ese ejercicio de lectura. El cuarto consejo es tener cerca un diccionario. De verdad, sé que es un poco, pues eso, frustrante estar leyendo y buscar cosas continuamente en el diccionario, pero es que es lo mejor. O sea, si encontráis palabras que no sois capaces de entender por el contexto, que muchas veces se sacan, aunque no sepas la definición exacta o incluso aunque no encontréis la palabra en español exacta, sabéis de qué os están hablando. Entonces, si hay alguna cosa que no se sabe, o sea, es que no hay por dónde cogerla, buscarla en el diccionario, marcarla bien en el libro, poner al lado el significado, porque si un día os da por releer este libro, aunque lo hayáis empezado a leer en inglés, lo podéis volver a leer en otro momento para afianzar pues, cosas tan básicas como de qué va la historia, pues ya no tenéis que hacer otra vez ese ejercicio y al final se os va a quedar. Además es curioso porque, pues eso, cada escritor tiene su estilo, tiene, yo creo, palabras o estructuras o formas de describir las cosas que al final se van repitiendo, entonces te vas cogiendo esas dinámicas. También en un libro que trata un tema específico, las palabras más extrañas al final se terminan repitiendo porque, pues eso, el libro trata de X tema. Entonces que no os frustre y si tenéis que tener un diccionario, un traductor o 50, vamos, es que no pasa nada y está bien. Es más, si os apetece también podéis tener al lado un cuaderno o una hoja o algún sitio donde ir apuntando las palabras de vocabulario nuevas que vais aprendiendo. El siguiente consejo es escoger géneros o autores que ya conocemos, que sabemos que nos gustan y que, bueno, pues sobre los que vamos a tener una actitud, digamos, más dispuesta a leer en otro idioma. Ahora bien, es cierto que hay géneros y géneros. Yo, por ejemplo, he leído muy poco de ciencia ficción así juvenil, pero muy poquito, y lo que no me atrevo todavía y quiero empezar ya es con la fantasía porque no sé, que me da que es un poco más complicado, que no tiene que por qué y ya os digo que no lo he intentado todavía, pero ahí estoy. Entonces, bueno, también hay que tener cuidado un poco con eso. Yo creo que, por ejemplo, la fantasía suele utilizar un vocabulario más sofisticado a veces, sobre todo cuando simula, por ejemplo, formas de hablar de la Edad Media, que yo creo que es bastante común en este tipo de géneros. Entonces yo siempre recomiendo, y esto viene ya a mi último consejo, el leer libros de contemporánea, sea juvenil o no, ficción o no ficción. Es un género que yo recomiendo, con el que recomiendo empezar, porque es cierto que al ser situaciones más actuales, más realistas, pues nos podemos sentir más identificados y esto puede facilitar también el proceso de lectura. Pero cuidado, no os precipitéis con este género porque también tiene su lado oscuro. Si os encontráis un libro contemporáneo en un idioma muy coloquial, pero muy excesivamente coloquial, no vais a enterar de nada. Recuerdo que uno de los primeros libros que leí en inglés fue el de Me and the Dying Girl, que os dejaré por aquí la portada y no me acuerdo del título en español. Sí, me enteré de la historia, pero había momentos, fragmentos, partes del diálogo que tenían cosas muy coloquiales y yo me he quedado como... Porque claro, esas expresiones no se encuentran en los diccionarios, porque normalmente el inglés, perdón, que aprendemos es neutro tirando a formal, por lo general. También cuidado con eso, así que miradlo bien, mirad que tenga buenas referencias o que os lo recomiende algún amigo que a lo mejor ya se lo haya leído. Guiaros también por las recomendaciones que, pues eso, a lo mejor podéis encontrar en mi canal. Yo si leo algún libro en inglés y veo que tiene un nivel asequible, lo suelo decir, así que, pues, eso, que hay que tener también cuidado. Entre los libros de contemporánea que yo he leído que me parecen más fáciles, por ejemplo, están los libros de Cassie West, que, bueno, pues es romántica, juvenil, así, y la verdad es que son muy fáciles de leer, son entretenidos, tienen sus mensajillos, y bueno, si os gusta este género yo creo que os va a gustar. Otro libro que os quería recomendar es The Next Together, no me acuerdo del autor o de la autora, que es un poco ciencia ficción, pero también es una historia de amor. A mí me gustó mucho este libro y yo os lo quiero recomendar porque es genial, se entiende muy bien. Y bueno, ya mi último consejo, mi último comentario es que no desesperéis. Roma no se construyó en un día y evidentemente para conseguir cierta soltura hay que practicar mucho, leer mucho e ir poco a poco. Así que no os preocupéis, al principio veis que no avanzáis, que os cuesta mucho, porque de verdad
vais a daros cuenta de que en unos meses vais a aprender un montón, de que os vais a encontrar mucho más sueltos leyendo en inglés y sobre todo vais a mirar atrás y decir, jo, cómo empecé y cómo estoy ahora. Y vamos, que esto lo hacemos porque nos gusta leer, y es cierto que leer en inglés es más barato, es más rápido, porque los libros muchos suelen salir antes, son de autores extranjeros, y encima pues muchas veces no dejan las sagas a medias, a medio traducir y a medio publicar y demás. Ya solo por estas ventajas que os he comentado, no es por nada, pero os debéis animar a leer en inglés. Y nada, espero que os hayan servido mis consejos, que os hayan gustado estas pequeñas recomendaciones de libros que también os he dado. Y nada, nos vemos dentro de poco en un nuevo vídeo. ¡Chao!